Bienvenidos, mi nombre es Laura Monroy y en esta oportunidad veremos la explicación sobre el segundo caso de factorización. Recordemos que nuestro objetivo a la hora de factorizar es expresar un polinomio como el producto de sus factores. En esta ocasión vamos a estudiar el caso de factorización factor común por agrupación de términos y pues este caso de factorización lo vamos a aplicar cuando tenemos un polinomio en el cual no observamos un factor común para todos los términos que conforman el polinomio. Sin embargo, vemos que sí hay factores en común para grupos de esos términos. Miremos un ejemplo. En el polinomio ax más bx más ay más by, pues observamos que no hay un factor común para los cuatro términos. Sin embargo, si vemos parejas de términos, podemos observar que, por ejemplo, ax más bx tiene como factor común x y por otro lado, ay más by también tiene como factor común la variable y. También lo podemos observar de otra manera. Ax más ay tiene un factor común la variable a y bx más by tienen como factor común la letra b. Nos vamos a ir por este camino. Entonces, para factorizar esta expresión, escribimos la letra igual y reagrupamos estos términos. Entonces, en un paréntesis escribimos ax más ay, porque son los que queremos agrupar, más by más bx en el interior de otro paréntesis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agrupando en el interior de un paréntesis aquellos términos que tienen un factor común en especial. Entonces, el siguiente paso va a ser escribir el factor común de cada uno de estos paréntesis. Entonces el factor común de estos dos términos es a, ya lo hemos dicho, a factor común de x más y por el otro lado b es factor común de x más y. Podemos rectificar que esto es correcto aplicando la propiedad distributiva. Entonces al efectuar esta multiplicación obtenemos esta expresión y también al efectuar esta multiplicación obtenemos esta expresión. Bueno, pero cuando vemos este polinomio nos damos cuenta que también tienen un factor común y ese factor común es x más y, ¿verdad? X más y. Entonces escribimos factor común x más y ¿de quién? De a más b. Por lo tanto, la factorización del polinomio ax más bx más ay más by es igual a x más y por a más b. Esta expresión es la factorización por agrupación de términos de este polinomio. Listo. Entonces observemos otro ejemplo. Aquí tampoco tenemos un factor común en todos los términos, pero también por parejas de términos observamos que las hay. Entonces, x al cuadrado lo podemos ver con más xy, pero también podemos x al cuadrado ver que tiene factor común con x a la 3 y menos y más xy tienen factor común y. Entonces nos vamos por ese camino. Observamos que agrupamos los términos x al cuadrado menos x a la 3 más xy menos y. Bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento. Miramos si podemos sacar algún factor común al interior de estos paréntesis. Y pues efectivamente en este primer paréntesis observamos que el factor común es x y extraemos la x que tenga menor exponente. Es decir, x a la 3 va a ser nuestro factor común y buscamos unos números que al multiplicarlos por x a las 3 nos dé la expresión original. Entonces, x a la 3 por x me da como resultado x a la 4
y x a la 3 por menos 1 me da como resultado x a la 3. Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente paréntesis. Vemos que las dos variables en común, es decir, y, tienen el mismo exponente, entonces y va a ser factor común de x, que es lo que le falta a y para ser igual a xy. Y multiplicamos por menos 1 más y para que nos dé como resultado menos y. Ahora, podemos observar también, igual que en el caso anterior, que estos dos términos no están conformados por un mismo factor, x menos 1 y x menos 1. Ese x menos 1 va a ser un factor común ¿de quién? De x a la 3 más y. Y esta va a ser el producto de esta expresión, es decir, la factorización a partir de la aplicación del caso de factorización, factor común por agrupación de términos de este polinomio. Entonces observemos este otro ejemplo. 4 a la 3 menos 1 menos a la 2 más 4a. Acá es diferente porque vemos que solamente hay una variable, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es agrupar la a multiplicada por 4a, pues a la 3, menos a al cuadrado. Es decir, este término con este término. Por lo tanto, nuestro otro paréntesis va a ser más 4a menos 1. En este caso podemos extraer factor común a, pero aquella a con el menor exponente, es decir, a al cuadrado. A al cuadrado va a ser factor común de 4a, porque al hacer esta multiplicación nos da como resultado 4a a la 3. Recordemos que al multiplicar potencias con misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Y cuando multiplicamos a al cuadrado por menos 1, obtenemos menos a a la 2. En el segundo paréntesis no vamos a poder sacar factor común porque ninguno de los dos términos tiene una variable o un número en común. Entonces volvemos a escribirlo de la misma manera. Nos damos cuenta que aquí también pasa lo mismo. Tenemos un factor común, que es 4a menos 1, 4a menos 1. Sacamos este factor como factor común y va a ser factor común ¿de quién? De a la 2 más 1. Ahora vamos a ver que el factor común por agrupación de términos también tiene una interpretación geométrica. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio, ax más bx más ay más by, y vamos pues a resolverlo empleando pues esta interpretación geométrica. Vamos a hacer el procedimiento análogo al video anterior, es decir, vamos a tomar cada uno de los términos y lo vamos a representar como pues el área de un rectángulo. Por un lado, pues tenemos el rectángulo de área X, otro rectángulo de área BX, otro de área AY y otro de área BY. Entonces lo que podemos observar es que este rectángulo tiene un lado de igual longitud a este otro rectángulo, por lo tanto, teniendo en cuenta que el área es igual a la base por la altura, podemos entender que la altura de estos dos rectángulos va a ser igual a la longitud X y cada una de sus bases va a ser pues en este lado A y en este lado pues la base va a ser B. También ocurre lo análogo con estos dos rectángulos.
Tienen al parecer la misma altura, por lo tanto su altura va a ser la longitud y su base respectivamente va a ser A, y por este lado va a ser B. Como vemos que estos términos se están sumando en la expresión, pues lo que podemos hacer es ubicar estas figuras de tal manera que todas me conformen un rectángulo más grande. Cuando obtengamos este rectángulo de mayor medida, pues lo que nos va a interesar es determinar su área total. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. El área la podemos determinar sumando el área de cada una de las áreas de las figuras que componen el rectángulo más grande, que daría lugar pues a esta expresión. Pero también podemos utilizar esta fórmula para determinar el área de esta figura. Entonces multiplicar la longitud de la base por su longitud de la altura. Entonces determinemos cuál es la altura de este rectángulo. Ya hemos dicho que este rectángulo morado tiene como altura X y este rectángulo verde tiene como altura la letra Y. También habíamos hablado sobre la base. Estos rectángulos tienen como base A y este otro tiene como base B. Entonces ya sabemos cuál es la altura y cuál es la base. La altura la podemos escribir como la suma de X más Y, es decir, la suma de estas longitudes, y la base también la podemos decir como la suma de estas longitudes, es decir, A más B. Pero pues como nos interesa el área, entonces nosotros podemos escribir que el área está dada por la expresión de multiplicar la altura por la base. Entonces la altura X más Y por la base A más B. Entonces esta sería una manera para expresar el área de este rectángulo, pero pues ya vimos que esa área también va a ser igual a la suma de cada una de las áreas del interior que conforman el interior del rectángulo. De esta manera, pues nos damos cuenta que esta es la factorización de esta expresión y que las dos representan la misma área. Esta es la interpretación geométrica para el factor común por agrupación de términos. Podemos verificar que efectivamente este fue el resultado que nos dio cuando hicimos la factorización en el primer ejercicio del video. Ahora, pues vamos a reforzar lo que aprendimos. Entonces debemos hacer uso de los casos de factorización que hemos visto hasta el momento para resolver estos tres ejercicios. Te recomiendo que hagas uso de la interpretación geométrica para resolver este ejercicio. Y eso sería todo por el video de hoy. Gracias.